En la mañana del 30 de noviembre de 1939, un guardia fronterizo finlandés llamado Viljo Rautiainen montaba guardia cerca de la aldea de Mainila, en el istmo de Karelia, observando cómo la niebla se desplazaba sobre los pantanos helados, cuando el cielo a sus espaldas se tornó anaranjado. Los cañones soviéticos habían abierto fuego a las 7 de la mañana sin declaración de guerra, sin ultimátum, sin ninguna de las formalidades diplomáticas que las naciones habían acordado a lo largo de siglos, como la manera correcta de comenzar a matarse unas a otras. Ya había más de 400.000 soldados del Ejército Rojo cruzando la frontera por 8 puntos simultáneamente. Stalin le había dicho a sus generales que bastarían 2 semanas. Le había dicho a su círculo íntimo que 3 como máximo. El ejército finlandés era 1/3 de la fuerza soviética. No poseía prácticamente ningún tanque, prácticamente ningún avión y prácticamente ninguna reserva de munición. El mundo miraba los mapas y coincidía con Stalin. Finlandia iba a desaparecer. Lo que ocurrió, en cambio, fue una de las historias más extrañas, más trascendentales y moralmente más complicadas que produjo la Segunda Guerra Mundial. Y para entenderla, hay que comenzar no por Finlandia en absoluto, sino por un conjunto de alianzas rotas y opciones imposibles que, en el plazo de 2 años, obligarían a Gran Bretaña y Alemania a luchar en el mismo bando, sin que ninguna de las dos lo quisiera, sin que ninguna de las dos lo admitiera oficialmente, y haciéndolo de todas formas. El hombre que ocupa el centro de esta historia tiene 72 años en noviembre de 1939. Ha combatido en 3 guerras bajo 2 banderas distintas. Nació ciudadano del Imperio Ruso. Es varón, ex general zarista, oficial de caballería finlandés e hijo de una familia aristocrática de habla sueca que llevaba 2 siglos viviendo en Finlandia. Su nombre es Carl Gustav Emil Mannerheim y es, en el momento en que los cañones soviéticos abren fuego, el hombre más complejo de un país complejo. Mannerheim había servido al zar en la guerra ruso-japonesa de 1904. Había cabalgado con la caballería por Manchuria. Había ascendido a teniente general en el ejército imperial ruso antes de que la revolución acabara con todo. Cuando Finlandia declaró la independencia del colapsante imperio ruso en 1917, regresó a un país en el que no había vivido durante 30 años. Y lideró las fuerzas blancas en una brutal guerra civil contra los comunistas finlandeses respaldados por los bolcheviques. Ganó. Se convirtió en héroe nacional de un país que todavía no había decidido qué clase de país era. Y luego, porque Finlandia era una democracia, perdió unas elecciones y volvió a la vida privada, pasando años en París, en Estocolmo y en las grandes casas de campo de Europa Central, un soldado sin guerra. Regresó en 1931. Tenía 64 años. Asumió la presidencia del Consejo de Defensa Nacional y durante los 8 años siguientes, mientras Europa se encaminaba hacia la catástrofe, hizo una sola cosa: construir una línea. A través del istmo de Karelia, en el estrecho corredor de tierra entre Leningrado y el sur de Finlandia, levantó una red defensiva de búnkeres de hormigón, obstáculos antitanque, trincheras y alambradas. No era impresionante según los estándares de la Europa occidental. Estaba infrafinanciada, mal equipada en comparación con la línea Maginot o la línea Sigfrido, y el propio Mannerheim diría más tarde que su mayor activo no era el hormigón, sino los soldados que la defendían. Tenía razón. La llamó la línea Mannerheim. Los soviéticos la llamaban un obstáculo. Stalin asumía que su ejército la rompería en una semana. La mañana del 30 de noviembre, cuando los cañones abrieron fuego, Mannerheim se encontraba en su cuartel general en Mikkeli, una pequeña ciudad del centro de Finlandia, a 500 kilómetros de la frontera más próxima. Estaba tranquilo de la manera en que están tranquilos los hombres que ya han vivido una catástrofe. Había visto el ejército ruso desde dentro. Sabía de lo que era capaz. También sabía de lo que no era capaz. Sabía que había sido vaciado por las purgas de Stalin en 1937 y 1938, que el cuerpo de oficiales experimentados había sido fusilado o encarcelado, que los hombres que cruzaban la frontera eran supervivientes del terror más que del combate. Les dijo a sus oficiales que mantuvieran la línea. Les dijo que el mundo los estaba mirando. No les dijo lo que pensaba en privado,
que Finlandia no podía ganar, que lo mejor que podía hacer Finlandia era hacer que ganar resultara demasiado costoso para que Moscú se molestara en intentarlo. La guerra de invierno duró 3 meses y medio. Las estadísticas siguen siendo asombrosas. Finlandia, con 300.000 soldados y 70.000 reservistas, se enfrentó a un enemigo que con el tiempo comprometió más de 750.000 soldados en la campaña. La Fuerza Aérea Roja realizó miles de salidas sobre las ciudades finlandesas. Turku fue bombardeada. Helsinki fue bombardeada. Los daños no fueron decisivos. Las baterías antiaéreas finlandesas eran buenas y el pueblo finlandés demostró de la manera específica en que lo demuestra un pueblo invadido por un vecino al que siempre ha temido, que no iba a ceder terreno fácilmente. En el istmo de Karelia, el asalto soviético a la línea Mannerheim se estancó, no porque el hormigón fuera resistente, sino porque el terreno era imposible y el soldado finlandés era extraordinario. Tropas de esquí vestidas de blanco golpeaban las columnas soviéticas en el bosque y desaparecían entre los árboles antes de que los rusos pudieran organizar una respuesta. En la batalla de Suomussalmi, una fuerza finlandesa de 11.000 hombres destruyó una división soviética entera de 17.000 hombres y luego se volvió contra una segunda división y destruyó la mayor parte de ella también, matando a un estimado de 9.000 soldados soviéticos mientras perdían menos de 300 de los suyos. El camino después quedó jalonado de cadáveres soviéticos congelados tendidos sobre la nieve, aún aferrados a sus fusiles, caballos congelados de pie. Los finlandeses llamaron moti a las columnas destruidas de vehículos y hombres muertos, la palabra finlandesa que designa una pila de leña apilada en el bosque. Pero Mannerheim sabía que el invierno no duraría para siempre. Sabía que Stalin acabaría por nombrar a un general competente y traer suficientes cañones y suficientes proyectiles para romper cualquier cosa que los finlandeses pudieran construir. Y Stalin lo hizo. En febrero de 1940, el mariscal Semyon Timoshenko reemplazó a los comandantes fracasados del primer asalto y lanzó una segunda ofensiva con una abrumadora preparación artillera. 14 divisiones golpearon un sector de 16 kilómetros de la línea Mannerheim cerca de la aldea de Suma. El hormigón cedió. Los finlandeses retrocedieron. El 13 de marzo, Finlandia aceptó los términos del Tratado de Paz de Moscú y la guerra de invierno terminó. Finlandia cedió el 12% de su territorio, incluida la ciudad de Viipuri, la segunda más grande del país. 100.000 personas se convirtieron en refugiados en una sola semana. El costo para la Unión Soviética fue, según estimaciones conservadoras, de más de 125.000 muertos y 300.000 bajas totales en una guerra que había planeado ganar en 2 semanas. En Londres, Winston Churchill observó todo esto y tomó nota. Todavía no era primer ministro, lo sería en menos de 2 meses, y lo que vio en la guerra de invierno no fue únicamente el sufrimiento de una pequeña democracia, vio algo más. La Unión Soviética acababa de demostrarle a Alemania y al mundo que su ejército estaba destrozado, que las purgas lo habían vaciado, que sus oficiales no podían coordinar, que sus hombres morían en asaltos frontales inútiles contra infantería atrincherada. Churchill tomó nota de esto. Hitler también. Fue una de las razones por las que Hitler acabaría decidiendo que la Unión Soviética era una casa a la que se podía derribar de una patada, que colapsaría en semanas. Esa decisión mataría a 20 millones de personas. Pero esa es otra historia. En la primavera de 1940, la preocupación más inmediata de Churchill era que Finlandia había cedido el 12% de su territorio y 100.000 refugiados, y que Gran Bretaña no había hecho nada para impedirlo. Gran Bretaña había querido, de hecho, ayudar a Finlandia durante la guerra de invierno. Se elaboraron planes, se prometieron suministros, se propuso una fuerza expedicionaria aliada, pero la propuesta no era humanitaria. La expedición propuesta estaba diseñada principalmente para cortar el suministro de mineral de hierro sueco a Alemania, moviéndose a través de Escandinavia bajo el pretexto de la ayuda a Finlandia. Los suecos y los noruegos se negaron a permitir que las tropas aliadas cruzaran su territorio. Finlandia se rindió antes de que se resolviera el debate, y así,
La relación de Gran Bretaña con Finlandia en marzo de 1940 era de genuina simpatía teñida de conciencia culpable, no la limpia sencillez de una alianza. Gran Bretaña había visto a Finlandia combatir y le había enviado cartas. Fue en este mundo, un mundo de promesas rotas y tiempo prestado, donde llegó el verano de 1940. Francia cayó en 6 semanas. Gran Bretaña quedó sola. La Luftwaffe pasó el verano intentando dejar a la Royal Air Force fuera de combate y fracasando, lo que significaba que Hitler no podía invadir Gran Bretaña directamente. Para el invierno de 1940 ya estaba pensando en el este, la Unión Soviética, el viejo enemigo, el enemigo racial, el vasto espacio oriental que se suponía debía proporcionar espacio vital para el pueblo alemán. Siempre había tenido la intención de ir allí. El pacto de no agresión con Stalin en 1939 había sido un arreglo temporal, una manera de mantener su flanco oriental tranquilo, mientras se ocupaba de Francia. Ahora Francia estaba resuelta. Gran Bretaña seguía combatiendo, pero no podía amenazarlo en el continente. El este esperaba. En Finlandia, mientras tanto, Mannerheim había estado reflexionando muy cuidadosamente sobre lo que le había costado marzo de 1940 y lo que podría costarle la próxima vez. Finlandia había conservado su independencia, pero había cedido Karelia. Y Karelia era donde habían vivido más de 400.000 finlandeses. Los karelianos eran ahora refugiados en su propio país. La opinión pública finlandesa no era ambigua. Si llegaba la oportunidad de recuperar lo que se había perdido, Finlandia la aprovecharía. Mannerheim era más cauteloso que eso. Tenía 73 años. Llevaba 60 años observando la política europea. Sabía que cualquier movimiento finlandés para recuperar Karelia requeriría un socio, y el único socio disponible con un enemigo común era Alemania. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que Alemania estaba haciendo en Polonia. Sabía lo que era Alemania, pero era un hombre militar, y los hombres militares hacen cálculos que a veces los civiles encuentran fríos. Su cálculo era este: Finlandia solo podía combatir a la Unión Soviética si Alemania también combatía a la Unión Soviética, y si Alemania iba a combatir a la Unión Soviética, lo haría con o sin Finlandia. La pregunta no era si Finlandia debía unirse a una guerra justa. La pregunta era si Finlandia debía unirse a una guerra que de otro modo no podría sobrevivir. Las negociaciones entre Finlandia y Alemania en la primavera y el inicio del verano de 1941 fueron cuidadosas y precisas por parte finlandesa. A Mannerheim se le ofreció el mando de todas las fuerzas alemanas en territorio finlandés, y lo rechazó. Aceptarlo habría incorporado formalmente a Finlandia en la estructura de mando militar alemana. Mannerheim insistió y obtuvo un entendimiento específico. Finlandia era un cobeligerante, no un aliado. La guerra de Finlandia era una continuación de la guerra de invierno, una operación defensiva para recuperar lo que había sido arrebatado por la fuerza en marzo de 1940. No era la guerra de Alemania. Finlandia no firmaba tratados con Alemania, no incorporaba sus fuerzas a la Wehrmacht, no respaldaba la ideología nacionalsocialista, ni los objetivos de guerra alemanes en el oeste. Finlandia hacía una sola cosa: recuperar Karelia. Mannerheim lo puso por escrito. Se lo dijo a su gobierno y se lo dijo a Berlín. Les dijo a los oficiales de enlace alemanes que llegaron a Helsinki que Finlandia lucharía hasta la vieja frontera y luego se detendría. No pidió permiso para decir esto. Lo expuso como una condición. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. 3,5 millones de soldados alemanes, rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos cruzaron simultáneamente la frontera soviética. La operación militar más grande de la historia de la guerra se abrió en un frente de más de 1.800 kilómetros. Los aviones alemanes usaron bases aéreas finlandesas para atacar posiciones soviéticas. 3 días después, la Unión Soviética bombardeó Helsinki, Turku y Lahti, las principales ciudades finlandesas, y Finlandia declaró la guerra. La guerra de continuación había comenzado. En Londres, Winston Churchill se enfrentó al cálculo más extraño de su vida política. Había pasado 20 años como la voz anticomunista más estridente de la vida pública británica.
Había llamado al bolchevismo una enfermedad. Había apoyado la intervención aliada contra los bolcheviques en 1919. Había escrito ensayos y pronunciado discursos sobre los peligros de la expansión comunista, con una constancia que sus adversarios políticos siempre habían utilizado en su contra. Y ahora, la Unión Soviética estaba siendo invadida por Alemania, y Churchill tenía que decidir qué haría Gran Bretaña. Tomó su decisión esa misma tarde. Se dirigió por radio a la nación. Dijo que cualquier persona o estado que combatiera contra el nazismo contaría con el apoyo británico. Dijo que el régimen nazi no podía compararse con nada de lo que había existido antes. Dijo que Rusia era ahora aliada de Gran Bretaña. No desdijo nada de lo que había creído. Simplemente dijo que el peligro mayor, en ese momento, era Alemania, y Gran Bretaña combatiría el peligro mayor. Fue la decisión correcta. También fue la decisión que creó el problema, porque ahora Gran Bretaña estaba aliada con la Unión Soviética, y la Unión Soviética estaba en guerra con Finlandia, y Finlandia combatía junto a Alemania, que estaba en guerra con Gran Bretaña. La geometría de la situación era vertiginosa, pero Churchill no la consideraba vertiginosa. Pensaba que era simple. Finlandia era una democracia que admiraba, que libraba una guerra que comprendía, junto a un enemigo al que tenía que derrotar. La simpatía personal que sentía por Mannerheim era genuina y está documentada, pero Stalin quería que Gran Bretaña declarara la guerra a Finlandia, Rumanía y Hungría, todos los cobeligerantes que combatían junto a Alemania en el frente oriental. Y Stalin era ahora el aliado que Gran Bretaña necesitaba para sobrevivir. La presión de Moscú fue incesante durante el otoño de 1941. El embajador soviético visitaba repetidamente el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Stalin escribió personalmente a Churchill. El mensaje era siempre el mismo. La alianza requería solidaridad. Gran Bretaña debía demostrar esa solidaridad declarando formalmente la guerra a los cobeligerantes de Alemania. Churchill resistió. Le escribió a Mannerheim en noviembre de 1941 una carta personal marcada como secreta, enviada a través del embajador estadounidense en Helsinki. La carta fue uno de los documentos diplomáticos más notables de la guerra. Churchill le dijo al mariscal que le dolía decirle que Gran Bretaña se vería obligada a declarar la guerra a Finlandia en pocos días, por lealtad a la Alianza Soviética. Dijo que esperaba que Finlandia simplemente dejara de combatir, que el invierno ofrecía razones suficientes para detener las operaciones, que no sería necesario ningún anuncio formal. Dijo que ojalá pudiera convencer al mariscal de que los aliados iban a derrotar a Alemania. Se estaba disculpando en el lenguaje de los estadistas por algo que estaba a punto de hacer y que no quería hacer. Mannerheim leyó la carta. Respondió cortésmente. Se negó. Finlandia no había terminado de combatir. El territorio no había sido recuperado por completo. Gran Bretaña declaró la guerra a Finlandia el 6 de diciembre de 1941, el día de la independencia de Finlandia. Churchill le dijo al gabinete de guerra que la declaración no beneficiaría ni a la causa británica ni a la causa soviética. Harold Macmillan, que más tarde sería primer ministro, escribió en su diario que fue un error. Los estadounidenses, cuando entraron en la guerra al día siguiente tras Pearl Harbor, no declararon la guerra a Finlandia, dejaron a sus diplomáticos en Helsinki y los utilizaron para animar discretamente a Mannerheim a desvincularse de la alianza alemana. La diferencia entre los enfoques estadounidense y británico hacia Finlandia es un pequeño estudio de cómo las naciones gestionan la brecha entre lo que creen y lo que se ven obligadas a hacer. El estado técnico de guerra entre Gran Bretaña y Finlandia carecía casi de contenido. Hubo un enfrentamiento naval en el verano de 1941, cuando aviones británicos atacaron el tráfico marítimo alemán en el puerto noruego de Kirkenes, cerca de la frontera finlandesa, y las baterías antiaéreas finlandesas les dispararon. Fue breve. No fue el tipo de combate que define una guerra. Durante la mayor parte del periodo entre diciembre de 1941 y septiembre de 1944, Gran Bretaña y Finlandia estaban legalmente en guerra, mientras los convoyes árticos británicos pasaban a pocos kilómetros del territorio finlandés transportando suministros a la Unión Soviética, y los soldados finlandeses y los soldados británicos seguían vivos porque ninguna de las dos partes tenía particular interés en matar a la otra.
Los convoyes árticos forman parte de esta historia de maneras que rara vez se cuentan juntas. Tras Barbarroja, Gran Bretaña comenzó a enviar suministros de guerra a la Unión Soviética por mar, rodeando la punta norte de Noruega, a través del mar de Barents, hasta los puertos soviéticos de Murmansk y Arcángel. La ruta era la línea de suministro más peligrosa de la guerra. Los submarinos alemanes la trabajaban continuamente. Los aviones alemanes con base en Noruega atacaban los convoyes desde el aire. La flota de superficie, incluido el acorazado Tirpitz anclado en los fiordos noruegos, amenazaba con destruir cualquier convoy al que pudiera alcanzar. Los marineros mercantes que navegaban estas rutas en la oscuridad y el frío árticos, a través de temporales que podían congelar a un hombre en cubierta en minutos, se enfrentaban a una combinación de enemigos que convertía cada travesía en un cálculo de supervivencia. En julio de 1942, el convoy PQ-17 se dispersó. Se le había ordenado dispersarse después de que la inteligencia naval británica recibiera información de que el Tirpitz había abandonado el puerto. Los barcos mercantes dispersos fueron atacados durante días por submarinos y aviones. 24 de los 35 barcos fueron hundidos. 153 marineros mercantes murieron en el agua o en barcos en llamas. La evaluación de inteligencia que motivó la orden de dispersión era errónea. El Tirpitz nunca atacó. El convoy fue destruido por un fantasma. Sigue considerándose uno de los peores desastres de convoy de la guerra. Pero los convoyes continuaron. Tenían que hacerlo. La Unión Soviética necesitaba los suministros. Y sin la Unión Soviética combatiendo hasta Alemania en el este, Gran Bretaña no podía sobrevivir en el oeste. Lo que une los convoyes árticos con Finlandia es la geografía. La ruta de suministro a Murmansk discurría por aguas que Alemania controlaba con fuerzas basadas en parte en el norte de Noruega y en parte en la Laponia finlandesa. El ejército alemán de Laponia, estacionado en el norte de Finlandia con permiso finlandés, amenazaba los accesos a Murmansk por tierra. Su presencia obligaba a la Unión Soviética a mantener grandes fuerzas defensivas en la península de Kola en lugar de desplegarlas hacia el sur. Su presencia también hacía más peligrosa la ruta marítima septentrional, porque los aviones de reconocimiento alemanes podían operar desde aeródromos finlandeses. Cuando Churchill miraba un mapa de la ruta de los convoyes árticos y luego miraba un mapa de las posiciones finlandesas y alemanas, veía un problema que no podía resolver diplomáticamente y que no iba a resolver militarmente. Finlandia era demasiado periférica, demasiado pequeña, demasiado complicada y demasiado admirable para convertirla en un enemigo real. Mannerheim, mientras tanto, hacía sus propios cálculos. Había recuperado el istmo de Karelia para septiembre de 1941. Había detenido a su ejército en la vieja frontera, como había prometido. Los alemanes le presionaron repetidamente para que avanzara más, para que cortara la línea de suministro de Leningrado, para que empujara hacia el este más allá de Karelia, hacia el interior del territorio soviético. Él se negó. Era un hombre mayor y había combatido en suficientes guerras para saber cuál era el aspecto de la victoria. Ganar para Finlandia en 1941 significaba Karelia recuperada. Y ningún soldado finlandés muriendo en ningún lugar al este de la frontera de 1939. Alemania quería que Finlandia participara en el sitio de Leningrado. Mannerheim se negó. Esta negativa fue una de las decisiones más trascendentales tomadas en el frente oriental, y casi nunca se menciona en las historias escritas en inglés. Si Finlandia hubiera participado en el sitio de Leningrado, el sitio podría haber tenido éxito. 900 días de hambre, bombardeos y frío mataron a más de 800,000 civiles soviéticos dentro de la ciudad. Si el ejército finlandés hubiera cerrado la ruta de suministro septentrional a través del lago Ládoga, la cifra habría sido mayor. Mannerheim no la cerró. Detuvo a su ejército donde había dicho que lo detendría. También, en 1942, dejó de asistir a las conferencias militares alemanas. Redujo la frecuencia de sus comunicaciones con el cuartel general alemán. Observaba la guerra con los ojos de un hombre que ha participado en suficientes guerras para saber en qué dirección se mueve la corriente. En Stalingrado, en febrero de 1943, 300,000 soldados alemanes fueron rodeados y destruidos. Mannerheim miró los mapas.
Comenzó a hacer discretas averiguaciones a través de canales diplomáticos reservados sobre las condiciones en que Finlandia podría salir de la guerra. Esas averiguaciones tardarían 2 años en resolverse, pero había empezado. En Alemania, los hombres que dirigían la guerra no hacían tales cálculos, no podían permitírselo. Habían llegado demasiado lejos. La guerra en el frente oriental había consumido más de 1 millón de soldados alemanes a finales de 1942, y el final no estaba a la vista, y la alternativa a ganar era demasiado terrible para contemplarla, y por eso no la contemplaban. Seguían adelante, no tenían otra dirección a donde ir. Para el verano de 1943, Alemania estaba a la defensiva en el este. Los aliados occidentales habían desembarcado en Sicilia. Italia estaba a punto de cambiar de bando, y la situación estratégica que Hitler se había dicho a sí mismo que no se produciría. La guerra en 2 frentes, la pesadilla. Llegaba puntualmente, como siempre llegan las pesadillas. Para Finlandia, 1943 y 1944 fueron años de espera en un edificio en llamas buscando la salida. Mannerheim sabía que los alemanes estaban perdiendo. Sabía que cuando perdieran, la posición de Finlandia como cobeligerante sería un problema que habría que resolver, y que sería la Unión Soviética quien lo resolvería. Intentó negociar directamente con la Unión Soviética en febrero de 1944, enviando señales diplomáticas a través de Estocolmo. Las condiciones de Stalin eran duras, más duras de lo que Finlandia podía aceptar. Las negociaciones fracasaron. En junio de 1944, la Unión Soviética lanzó una gran ofensiva en el Istmo de Karelia, el mismo territorio que Finlandia había recuperado en 1941. Fue la mayor batalla finlandesa de toda la guerra. El ejército finlandés resistió, por poco, contra un enemigo que había aprendido en 3 años de combate a llevar a cabo operaciones de armas combinadas de una manera que el Ejército Rojo de 1939 no podía. El frente se estabilizó. Los soviéticos no lograron atravesarlo, pero Finlandia podía ver lo que traería la siguiente ofensiva, y no tenía los hombres ni la munición para detenerla. En agosto de 1944, Mannerheim se convirtió en presidente de Finlandia. La señal política era inequívoca. Era el hombre que pondría fin a la guerra. Y en septiembre de 1944, Finlandia firmó el armisticio de Moscú con la Unión Soviética. Los términos eran dolorosos. Finlandia cedía Karelia de nuevo, esta vez de forma permanente. Cedía la región de Petsamo en el extremo norte, que había sido finlandesa y que albergaba valiosos yacimientos de níquel. Acordaba pagar reparaciones de guerra a la Unión Soviética por valor de $300 millones en 6 años, y acordaba expulsar a todas las fuerzas alemanas del territorio finlandés en 2 semanas. 2 semanas. Había 200.000 soldados alemanes en la Laponia finlandesa. La Unión Soviética, el nuevo socio de paz de Finlandia, exigía que se fueran en 2 semanas. Era un plazo imposible, y ambas partes lo sabían. Pero el armisticio requería que Finlandia demostrara buena fe, y demostrar buena fe requería que Finlandia combatiera efectivamente a los alemanes junto a los que había combatido durante 3 años. El país que había estado en guerra con Gran Bretaña siendo cobeligerante de Alemania, estaría ahora en guerra con Alemania siendo nominalmente aliado de Gran Bretaña. La geometría de las alianzas había producido algo que ningún mapa podía explicar con claridad. La Guerra de Laponia comenzó el 15 de septiembre de 1944 y duró hasta abril de 1945. Se libró en uno de los teatros más remotos e inhóspitos de toda la Segunda Guerra Mundial, el norte de Finlandia en el otoño tardío, y el invierno es un lugar de oscuridad permanente, permafrost, ríos que se congelan en octubre y se desbordan catastróficamente en primavera, distancias medidas en cientos de kilómetros vacíos entre asentamientos. No había buenas carreteras, había un ferrocarril. El ejército alemán de Laponia, 200.000 hombres al mando del general Lothar Rendulic, había sido el aliado e invitado del ejército finlandés durante 3 años. Los soldados finlandeses que ahora avanzaban contra ellos habían combatido junto a algunas de esas mismas unidades en 1941. Rendulic tenía órdenes de Berlín de mantener el norte de Finlandia durante el mayor tiempo posible,
retrasando el avance soviético sobre Noruega. También tenía órdenes que eligió interpretar de manera amplia, de negarle a los finlandeses que avanzaban cualquier recurso durante su retirada. El resultado fue uno de los actos de destrucción militar más sistemáticos y exhaustivos llevados a cabo en cualquier lugar de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que el ejército alemán se retiraba hacia el norte en dirección a Noruega, quemaba cada aldea, cada puente, cada carretera, cada edificio. Todo lo que podía incendiarse se incendió. Todo lo que podía volarse se voló. Las minas fueron enterradas tan densamente a lo largo de las rutas de retirada que los ingenieros finlandeses no podían despejarlas con la rapidez suficiente para dejar pasar los convoyes de socorro. La población lapona del norte de Finlandia, pastores de renos, pequeños agricultores, el pueblo indígena Sami que había vivido en el Ártico durante miles de años, huyó hacia el sur ante las llamas. 100.000 personas desplazadas en un paisaje donde el invierno ya estaba llegando. La capital provincial de Rovaniemi fue arrasada. El 90% de la ciudad, no en el fragor del combate, no por necesidad militar, sino metódicamente, edificio por edificio, las construcciones de madera de una ciudad del norte de Finlandia reducidas a ceniza y brasas, mientras el ejército alemán avanzaba hacia el norte por la única carretera que quedaba en dirección a Noruega. Un tren cargado de munición se incendió en la estación ferroviaria de Rovaniemi el 14 de octubre y explotó, extendiendo aún más el fuego. Los hospitales fueron perdonados, las iglesias fueron perdonadas, todo lo demás ardió. Entre el 40 y el 47% de todas las viviendas de Laponia fueron destruidas. La tierra quemada que Alemania practicó en Rusia, en Francia y en Italia, la practicó también en el país al que había llamado hermano de armas. Rendulic fue juzgado como criminal de guerra tras la guerra. Fue condenado por otros cargos. La destrucción de Laponia fue examinada y finalmente no fue perseguida penalmente. El argumento legal fue la necesidad militar. El argumento histórico es más difícil de sostener. 200.000 soldados habían vivido en esas aldeas y comido en esas casas y trabajado junto a esa gente durante 3 años, y aún así lo quemaron porque se les ordenó, porque eso es lo que hacen los ejércitos al final de las guerras que están perdiendo, y porque los hombres que dieron las órdenes no eran hombres que contabilizaran el costo en términos de lo que les costaba a las personas dueñas de los edificios. El ejército finlandés libró toda la guerra de Laponia mientras se desmovilizaba simultáneamente. El armisticio así lo requería. Finlandia tuvo que enviar soldados a casa, al mismo tiempo que libraba una acción de retaguardia contra 200.000 alemanes en el norte. Era un absurdo militar que el ejército finlandés gestionó con una disciplina que dice algo del tipo de ejército que era. Para noviembre de 1944, la mayor parte de las fuerzas alemanas habían cruzado hacia Noruega. Los combates en Laponia se fueron apagando a lo largo del invierno. Los últimos soldados alemanes abandonaron el territorio finlandés en abril de 1945. 3 semanas después, Alemania se rindió. El estado formal de guerra entre Gran Bretaña y Finlandia terminó con la firma de los Tratados de Paz de París de 1947, que concluyeron la participación de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Finlandia pagó sus reparaciones a la Unión Soviética puntualmente y en su totalidad. La Unión Soviética respetó la soberanía finlandesa. Finlandia se convirtió en el único país que había combatido junto a Alemania en el frente oriental y emergió de la guerra con su gobierno democrático intacto, su soberanía sin comprometer, su territorio reducido pero su identidad preservada. Los finlandeses llaman a esto sisu, una palabra que no se traduce con precisión al español pero que significa algo así como resistencia obstinada ante circunstancias que aconsejan rendirse. Mannerheim sobrevivió a la guerra. Sirvió como presidente hasta 1946, luego se retiró a Suiza, donde murió en enero de 1951 a la edad de 83 años. Pasó sus últimos años escribiendo sus memorias. Son cuidadosas, precisas y en gran medida silenciosas sobre las cuestiones morales que plantea la guerra de continuación, lo cual es quizás lo que cabría esperar de un hombre que había pasado toda una vida tomando decisiones que no tenían buenas respuestas. Es en Finlandia un héroe nacional de la manera en que a veces lo son los hombres complejos, comprendido,
no simplemente admirado. Hay una estatua suya a caballo en Helsinki, en el bulevar que lleva su nombre, y los escolares finlandeses aprenden su historia de la misma manera que aprenden la aritmética, como algo que simplemente hay que saber. A Churchill se le preguntó años después de la guerra sobre la declaración de guerra a Finlandia. Dijo que fue una de las decisiones que lamentó. Dijo que nunca había creído que Finlandia fuera un enemigo. Dijo que la alianza con Stalin había requerido ciertas cosas que no habría hecho en otras circunstancias. Lo dijo de la manera en que un hombre dice algo que sabe que es verdad y con lo que ya ha hecho las paces. La guerra lo requería. Hizo lo que la guerra requería. Y esto es lo que ocurre con la única vez que Gran Bretaña, Alemania y Finlandia combatieron en el mismo bando, es decir, contra el mismo enemigo, es decir, la Unión Soviética, es decir, en el sentido específico y complicado que la Segunda Guerra Mundial a veces exige cuando se la mira de cerca. No combatieron juntos porque estuvieran de acuerdo en algo. No compartían una causa, una ideología, una visión del mundo ni un plan. Gran Bretaña quería sobrevivir. Alemania quería conquistar. Finlandia quería recuperar sus tierras. La Unión Soviética estaba en su camino, de manera diferente, por razones diferentes, en distintos teatros. Y así durante un periodo de aproximadamente 3 años, todos mataron soldados soviéticos. Incluso, mientras Gran Bretaña suministraba simultáneamente a la Unión Soviética tanques, aviones, botas y municiones a través de los convoyes árticos. Y Churchill escribía cartas personales a Mannerheim disculpándose por estar a punto de declararle la guerra, y los soldados alemanes ayudaban a las familias finlandesas a reconstruir graneros en Laponia en las tardes de verano, antes de quemarlos hasta los cimientos 3 años después. La historia hace esto. Toma las líneas limpias que trazas en el mapa y las rellena con algo más desordenado, algo más verdadero, algo que se niega a ser simplificado, sin perder lo que hace que valga la pena entenderlo. La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más documentado de la historia humana y sigue estando llena de momentos como este, momentos en que las categorías se derrumban, en que los enemigos se convierten en aliados y los aliados en enemigos, en que una democracia combate junto a un Estado totalitario contra un Estado comunista, mientras también suministra a ese Estado comunista, y está formalmente en guerra con un país contra el que no tiene ningún interés en combatir, y es suministrada por el país contra el que está formalmente en guerra. Finlandia nunca dejó de ser Finlandia. A través de todo ello, la guerra de invierno y la guerra de continuación, y la guerra de Laponia, y los términos de paz, y las reparaciones y la presión soviética que duró los 50 años siguientes, Finlandia nunca perdió el hilo de lo que era. Un país pequeño, con una larga frontera y un gran vecino, y un pueblo que había aprendido, a través de la educación específica que proporciona la geografía, que no siempre se puede elegir las guerras que se libran. Se elige cómo combatirlas, y se elige qué preservar cuando se termina. Y se elige si uno tiene la suerte y el cuidado y el liderazgo de alguien que comprende la diferencia entre sobrevivir y ganar. Se elige seguir en pie cuando todo acaba. Mannerheim estaba de pie en su cuartel general en Mikkeli la mañana en que se firmó el armisticio, en septiembre de 1944. Tenía 77 años. Había comandado las fuerzas finlandesas a través de 3 guerras en 5 años. Fuera de la ventana, el mismo bosque finlandés de siempre, abedul y pino, y el silencio de un otoño nórdico. Se extendía hacia el este, en dirección a Karelia, que había vuelto a perderse. No habló de lo que sentía. No era ese tipo de hombre. Firmó los documentos, dio las órdenes. Finlandia había sobrevivido. Ese era el cálculo que había estado haciendo durante 5 años. Y ese era el resultado que el cálculo producía. Y a la fría luz de lo que el mundo había hecho a los países que rodeaban a Finlandia durante esos mismos 5 años, Polonia, los estados bálticos, Yugoslavia, Grecia, todos los países que habían sido invadidos y divididos y ocupados y borrados. Sobrevivir no era un resultado menor, no era todo, no era Karelia, no eran las 100,000 personas que habían abandonado sus hogares 2 veces en 5 años y que no iban a regresar.
No eran las aldeas de Laponia quemadas por el ejército que había sido su huésped, pero era Finlandia, todavía soberana, todavía democrática, todavía de pie sobre su propio suelo helado. En la contabilidad específica de la Segunda Guerra Mundial, eso era algo. En la contabilidad específica de lo que Mannerheim se había propuesto hacer cuando los cañones abrieron fuego el 30 de noviembre de 1939. Era exactamente lo que había prometido, a la manera silenciosa en que los hombres cuidadosos hacen promesas. No en voz alta, no ante las cámaras, sino en las decisiones que toman en escritorios a primera hora de la mañana, mientras el resto del mundo todavía está decidiendo en qué cree. Una pregunta para ti. Si Finlandia hubiera aceptado la petición personal de Churchill y detenido su avance en noviembre de 1941, ¿crees que habría preservado su independencia? ¿O Stalin habría encontrado otra razón para exigir más? Deja tus reflexiones abajo.